ya descansados, vamos a arrancar esta mañana con la ayuda del Señor, que lo que vamos a hacer es comprimir esta mañana y en lugar de 3 temas meter 4, para dejar para mañana a la mañana los 2 que nos restan. El primero es un tema que conocemos todos extraordinariamente bien. Si yo preguntase a un miembro de cualquier iglesia cuáles son las características de los ancianos, me iba a dar una lista tremenda y a continuación me iba a decir con toda seguridad: ninguno de los ancianos de mi iglesia cumple esto. Bueno, tampoco el que lo dice lo cumple. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando señalamos, porque cada vez que extendemos un dedo hay otros 3 que nos apuntan a nosotros, y esto es muy importante que lo recordemos de forma permanente. Ahora, ayer yo he querido plantearos las bases de la vida cristiana, por tanto las bases del liderazgo. No se puede ser un líder bíblico sin caminar junto a Cristo y vivir a Cristo. La única manera de desarrollar la vida cristiana, lo dice el escritor de la carta a los Hebreos, es con los ojos puestos en Jesús. Ahora, el Señor, por medio de sus apóstoles, ha establecido las bases bíblicas para el liderazgo en la iglesia, en su iglesia. El liderazgo es un asunto que no es del Nuevo Testamento, sino que es un asunto del Antiguo Testamento también. En el Antiguo Testamento hay líderes bíblicos que conducen al pueblo de Dios y que comienza ya su historia desde los tiempos más remotos, cuando hay un liderazgo sacerdotal en cada hogar. La palabra líder, que asusta un tanto a algunas personas, es una buena palabra. Alguien dice: la palabra líder no está en la Biblia. Bueno, se la hemos pedido prestada a los ingleses y la hemos incorporado al castellano, pero líder es el que va adelante. Si tú quieres una palabra auténticamente traducible por líder, es aquella de la carta a los Hebreos que dice: observad, mirad al autor y consumador de la fe, al adalid, al que va adelante. Esa es una correcta palabra. La palabra líder aparece también en la carta a los Hebreos cuando dice: obedeced a vuestros pastores. Ahí no tiene que ver tanto con el pastorado en sí, sino con el liderazgo dentro de la iglesia. De manera que utilicemos esa palabra, ya que los ingleses nos la han prestado. Supongo que nosotros la habremos cambiado, alguna de las nuestras, a los ingleses. Difícil. Pero ahí tenemos una palabra muy utilizable. Cuando yo voy a la palabra de Dios, voy a hacer una introducción rápida para detenernos en el liderazgo del Nuevo Testamento. Cuando voy a la Biblia, descubro que en el Antiguo Testamento hay líderes ya desde los tiempos patriarcales. No hace falta que recordéis que Job es un líder en la familia, en el sentido de que marca una pauta de conducta, hace una acción conductora de la familia e intercede como sacerdote en la presencia del Señor por sus hijos. Cuando vamos a otro tiempo histórico, hay líderes en el pueblo de Israel. El primero de ellos, lo conocéis sobradamente, es Moisés, a quien Dios llama y sitúa en ese pueblo. Moisés es un líder que ha tenido, y vale para nosotros, lo veremos más adelante, Dios mediante, una tremenda formación para el liderazgo. El periodo de liderazgo de Moisés, formativo para el liderazgo de Moisés, se divide en 2 etapas de 40 años cada una. En el primer tiempo, Moisés fue llevado por el Señor a la mejor universidad politécnica del mundo. De manera que en el mundo antiguo no había otra universidad mejor que la universidad egipcia. Moisés en esa universidad aprendió ciencias, dice la Biblia. Quiere decir que aprendió matemáticas, aprendió sin duda alguna arquitectura, en el sentido de que eran los más famosos arquitectos del tiempo antiguo, y aprendió leyes y aprendió disciplina militar. La vida de Moisés es muy interesante porque, como hijo de la hija de Faraón, esa frase probablemente afirma o quiere decir que él era el heredero al trono del Faraón. Sabéis que por la historia hay 2 faraones que no tuvieron hijos varones, tuvieron mujeres. Y una de esas mujeres probablemente, yo no tengo una base bíblica, pero hay mucha evidencia histórica, probablemente fue la que prohijó a Moisés. Esa mujer tuvo, según dice la historia, otro hijo después. De manera que sería el faraón siguiente a Moisés cuando él huyó. Bueno, esto es historia, dejémoslo ahí, vamos a la Biblia. Moisés estuvo en la mejor universidad, fue formado por el Señor para el liderazgo. Quiere decir que el Señor capacita a aquellos que va a utilizar. Claro, Moisés era un hombre que cuando Dios colocó en su corazón
el deseo de liberar al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, Moisés pensó que lo tenía que hacer él. Y dijo, la mejor forma de liberar el pueblo es comenzar matando un egipcio, luego ya vendrá otro y así sucesivamente. Ese era el plan de Moisés, pero no era el plan de Dios. Había aprendido disciplinas técnicas, elementos vitales para conducir al pueblo, pero le faltaba otra materia que le ocupó 40 años más de estudio, y era la disciplina de la humildad. Y ahí Moisés fue llevado, como sabéis, al desierto, donde de ser hijo de la hija del faraón se convierte en un simple pastor de ovejas. Durante 40 años Moisés no habló el hebreo. Durante 40 años Moisés no dialogó tampoco en el idioma egipcio. Moisés hablaba el idioma, el dialecto, un derivado de arameo que se hablaba por aquella zona antigua, y Moisés a lo largo de los años fue perdiendo la facilidad de hablar el idioma hebreo. De manera que cuando Dios lo llama para el ministerio liberador de su pueblo, él dice, yo no tengo facilidad de palabra. Y ahí nosotros hemos inventado que Moisés era tartamudo, no sé por qué causa hemos dicho tal cuestión. Pero no encuentro a ningún Moisés tartamudeando. Después de que recupera el idioma, Moisés es el que habla delante del pueblo. Moisés es el que habla delante de Faraón. Eso es una historia que nosotros hemos deducido y, más que deducido, inducido al texto bíblico. Ahora, Moisés fue preparado ahí y Dios le pasó una reválida a Moisés. Dios le pasó una reválida a Moisés en el monte para evidenciar que podía superar esa asignatura, esa materia de humildad con sobresaliente. Y esas disculpas que nosotros decimos, Moisés era un hombre débil, no quería, es simplemente la manifestación de humildad de Moisés. Moisés dice al Señor, Señor, tú debes estar equivocado, yo no soy el que tú debes usar para un ministerio tan grande. De querer matar egipcios, pasa a decir, Señor, tú ves que no puedo. Es un hombre de 80 años y Dios le dice, aprobado Moisés, sobresaliente en humildad, ahora puedes conducir al pueblo. Las dos grandes características de capacidad y humildad lo veis a lo largo del pueblo de Israel. En tiempo de los jueces, Dios capacita y llama a hombres. Una de las grandes sorpresas del libro de los jueces o del tiempo de los jueces es que no solamente llamó a hombres para el liderazgo de su pueblo, sino que también llamó a mujeres. Ahí tenéis a Débora, que juzga, conduce al pueblo, enseña las instrucciones conforme a la ley y dice que se sentaba debajo de una palmera, la palmera de Débora, y allí acudía el pueblo de Israel. Sigue el liderazgo a lo largo del tiempo, después pasa a los reyes, estoy haciendo una síntesis del Antiguo Testamento, y llegamos a los tiempos de Jesucristo. Jesucristo el Señor era esencialmente un gran líder en el sentido humano de la palabra. Las multitudes quedan cautivadas por él y él los lleva, los orienta, los dirige, los enseña. Indudablemente no podemos compararlo a él con ningún líder humano, porque él es Emanuel, el verbo de Dios hecho hombre. Ningún hombre, ningún líder bíblico estuvo vinculado con la deidad como Jesús. Es único en este sentido. Ningún líder bíblico puede pasar una página de su historia brillantemente sin decir nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús sí que es el gran ejemplo para el liderazgo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y dejamos a un lado ya el elemento histórico a través de los siglos, desde el principio de la historia de la humanidad, me doy cuenta que el proyecto que Dios tiene para esta dispensación es la formación de un cuerpo en Cristo, es decir, la Iglesia. Es el elemento distintivo de esta dispensación. A veces solemos llamar a esta la dispensación de la gracia, ¿verdad? Yo no sé por qué causa se le llama de esa forma. Los que conocéis la hermenéutica dispensacional entenderéis que dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata de una forma especial con los hombres. El primer hombre que se salvó en la historia de la humanidad, ¿cómo se salvó? Por gracia. Y el último que se salve, ¿cómo se va a salvar? Luego no es ninguna novedad la gracia en este tiempo. Lo que es novedad en este tiempo es la Iglesia. Nunca antes hubo Iglesia, no la habrá tampoco después del arrebatamiento. Por tanto, esta dispensación más bien debiéramos llamarle dispensación de la Iglesia. Ahora, cuando voy al Nuevo Testamento distingo que Dios ha establecido dos tipos de líderes en su Iglesia. Por un lado está el liderazgo de conducción, por otro lado está el liderazgo de servicio.
Liderazgo de conducción podemos definirlo o resumirlo con una sola palabra: ancianos. El liderazgo de servicio podemos definirlo con otra palabra: diácono. Es verdad que todos los creyentes tenemos la obligación de pastorear en el sentido de ocuparnos de nuestros hermanos, pero indudablemente hay un grupo de personas a quienes el Espíritu llama para ese ministerio especial. El gobierno de la Iglesia de Jesucristo no es un gobierno democrático. La Iglesia no es una democracia, es una teocracia. Por una sola razón: porque el gobierno de la Iglesia está en manos de tres autoridades divinas. Por un lado está en manos de Jesucristo, única cabeza de la Iglesia, Señor universal de toda la creación, el admirable Señor levantado de entre los muertos y entronizado a la diestra de Dios. Por otro lado está la autoridad de fe y conducta, que es la palabra, no procede de los hombres. Y por otro lado está el Espíritu Santo, el único vicario de Cristo en la tierra, el que haciendo las veces de Cristo conduce la acción de la Iglesia. Ahora, cuando hablamos de autoridades, estamos refiriéndonos también al ejercicio de autoridad delegada por Dios al ministerio, al servicio de determinadas personas. Los ancianos en la iglesia local no son autoridades, ejercen autoridad. ¿Cómo? Aplicando la palabra. Luego, cualquier cosa que en la iglesia local un anciano trate de imponer, que no descanse en la palabra, será una imposición, pero no es ejercicio bíblico de autoridad. Los ancianos no tienen otra pauta, otra regla de conducción para el pueblo de Dios más que lo que está en la palabra. Podemos tomar, por ejemplo, un versículo que dice: hágase todo decentemente y con orden. Es verdad. Luego, los ancianos pueden proponer a la iglesia y decir: hermanos, creemos que la mejor hora para la reunión del domingo son las 4 de la tarde, posiblemente en el Polo Norte, digo yo, pero por ejemplo eso. De manera que podemos establecer ese horario, y ese horario se mantiene para hacer las cosas con orden, pero no es autoridad porque no está escrito en la palabra. Lo que está en la palabra escrito es que el pueblo de Dios debe reunirse en congregación. Eso sí que es autoridad. Y los ancianos de la iglesia deben pedir a la congregación que asista a las reuniones. ¿Por qué? Porque tienen un texto bíblico que lo determina. La iglesia los ancianos pueden pedir a la congregación que vista con pudor y decoro. Es decir, no en forma provocativa, pero no pueden exigir ningún tipo específico de vestido, colores y forma de prenda, porque no está establecido en la palabra del Señor. Tenemos los líderes de conducción, que son los ancianos. Yo quiero hacer una distinción, antes de entrar en el tema de líder de servicio también, quiero hacer una distinción que ayer mencioné de pasada entre don y oficio. No hemos distinguido este asunto y esto ha producido problemas serios. Anciano no es un don. ¿Por qué? Porque no está en ninguna lista de dones. No encuentro en ninguna lista de dones anciano, obispo, presbítero, no está. ¿Hay don de pastor? Sí. ¿Don de maestro? Sí. ¿Don de presidir? Sí. Eso es una cosa, pero anciano, obispo, presbítero, como tú quieras llamarle, según los nombres bíblicos, no está. De manera que esto quiere decir que cuando Pablo establece cómo debe ser un anciano, pone características personales, ¿no es esto? Dice que tiene que ser marido de una sola mujer, que tiene que tener su familia de esta manera, que tiene que ser de buen testimonio, que tiene tal, que forma parte de la estructura de ética de una persona y de desarrollo de una vida. Por tanto, esas condiciones, si no se dan, no puede ejercerse la función de anciano en la iglesia. En cambio, la Biblia dice que los dones del Espíritu, los dones de Dios son irrevocables, y que el Espíritu Santo da dones a los creyentes sin ninguna condición especial. Los da como Él quiere. Ahora, los dones tienen un alcance universal. Ayer decía que los dones son dados para la iglesia en general. Los oficios tienen solamente un alcance local.
Un anciano en una iglesia local no es anciano de la iglesia local de enfrente, porque no ejerce allí el oficio que debe ejercer en la suya. Los oficios son de esta manera: son servicios necesarios para el funcionamiento del organismo. A ver si podemos distinguir esto. Los dones son necesarios para el crecimiento del cuerpo. Los oficios son necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Por tanto, el crecimiento es universal, el funcionamiento es local, porque la iglesia se congrega en secciones, en lugares, en espacios físicos que son las iglesias locales. El oficio de anciano tiene que ver con la conducción del pueblo de Dios, marcar el camino del pueblo de Dios, responder a las preguntas del pueblo de Dios, orientar el funcionamiento bíblico del pueblo de Dios. Los diáconos son los líderes de servicio, es decir, aquellos que lideran el trabajo material dentro de la iglesia de Jesucristo. Los ancianos no deben tocar trabajos manuales. Los diáconos son los que tienen la responsabilidad de hacerlo. Esto no significa, lo veremos más adelante, que la iglesia no establezca una estructura colectiva para que todos los creyentes puedan servir. No hay una iglesia correcta conforme al Nuevo Testamento si hay un creyente que dice no puedo hacer nada en la iglesia. Si hay un creyente en una iglesia que no puede hacer nada, esa iglesia no está funcionando bien. Porque todos los creyentes tenemos dones y todos los creyentes debemos ministrar esos dones, ¿dónde? En la iglesia local. De manera que los líderes tienen que estar viendo siempre el modo de que todos los creyentes de la congregación puedan hacer algo en la iglesia. Una de las frustraciones más grandes que yo tendría es que en mi iglesia un día un creyente, hombre, mujer, joven, viejo, no importa, viniese y me dijese: mira, yo no sé qué puedo hacer aquí porque nadie me deja hacer nada. Eso sería tremendo. Pero también grave es que me diga: mira, yo he querido hacer, pero no puedo porque no tengo canales. Peor todavía. Daré al final una idea, simplemente una idea, de cómo puede hacerse funcional en este sentido una iglesia local. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para el gobierno de la iglesia? También sintetizo mucho esto porque yo sé que todo esto lo conocéis sobradamente. No voy a ocupar tiempo en deciros cómo, porque lo sabéis. Una lectura desprejuiciada del Nuevo Testamento enseña que el gobierno de la iglesia local, conforme al pensamiento apostólico, está en manos de ancianos, que es siempre un gobierno plural, y que cuando tú lees el Nuevo Testamento, salvo el caso de la iglesia de Jerusalén, que indudablemente tiene ancianos, pero hay más bien un pastorado presidencial de esa iglesia al estilo de la sinagoga. En otras iglesias hay una apertura al gobierno colegiado dentro de la congregación. Y notaréis que el apóstol Pablo no dejó una iglesia fundada sin haberle reconocido, nombrado con autoridad apostólica en esa primera ocasión, el primer cuerpo de ancianos de la iglesia. Cuando, por ejemplo, en Creta, no sabemos por qué motivo, Pablo tiene que dejar el ministerio y quedan iglesias fundadas pero imperfectas, porque no tenían los cuerpos de ancianos correspondientes, deja a Tito en Creta. Y dice: para que corrijas lo deficiente. ¿Y qué es lo deficiente? Reconoce, pon ancianos. Y los ancianos que Pablo ordena establecer a Tito son ancianos por ciudades. Notad que eso lo dice ahí el primer capítulo de la epístola de Tito. Y en esa epístola a Tito, Pablo dice: reconoce ancianos, establece ancianos por las ciudades. La visión de Pablo es la visión de una iglesia local en la ciudad. No importa si se reúne en 25 casas o en 32 locales. Es la iglesia local en Éfeso, y cada vez que Pablo escribe una carta, escribe a la iglesia local en Corinto. No dice a la iglesia local que se reúne en la casa de Juan Marcos, dice a la iglesia local en Corinto, con sus ancianos y sus diáconos, es decir, la iglesia local plenamente establecida. Los apóstoles constituían ancianos, y Pablo reconoce que la autoridad para conducir la iglesia, para ese cuerpo de ancianos, procede del Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, Hechos 20, 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo no sé si hay por ahí una versión que no sea Reina Valera. ¿Cómo traduce ahí obispos? ¿Hay alguna Biblia apócrifa por ahí adelante? Porque la única buena es Reina Valera 60, ¿eh? No hay. ¿Es la versión internacional esa? No. Y veis que pone líderes. Bueno, la palabra obispo traducida así al castellano procede de la voz griega episkopos. Y no sé por qué se ha traducido obispo así, porque no dice nada obispo. Ahora, sobrevedor es una palabra muy argentina y es muy buena palabra. O supervisor, no tanto en el sentido de jerarquía, sino el que está supervisando. El anciano está constituido por el Espíritu Santo para que, como un pastor que cuida un rebaño no se sienta en el suelo, sino no ve venir el lobo, sino que está de pie mirando por encima de sus ovejas, así también el anciano está supervisando el rebaño, la parcela de ovejas que el Señor le dio de su rebaño para su cuidado, y los ha puesto ahí para esa función el Espíritu Santo, en el sentido de respaldar el ministerio pastoral. Quiero deciros que esto tiene mucha importancia, si me olvido luego, de un asunto que no se ha examinado bien, o por lo menos suficientemente a la luz de la Biblia, que es el ejercicio de liderazgo, cuando el liderazgo tiene que tomar decisiones que no están específicamente establecidas en la palabra del Señor. Ahora, en Hechos de los Apóstoles se les reconoce a los ancianos la condición de velar por el rebaño. Se colocan en cada una de las iglesias. Hay iglesias siempre con un consejo de ancianos. En los escritos de Pedro, el apóstol Pedro habla de pastores. Está diciendo que yo también juntamente con vosotros en el mismo nivel. Pero hay una cosa importante en la epístola de Pedro, y es que sitúa a los ancianos en donde tienen que estar. Es decir, no por encima de la congregación, sino en la misma congregación. Pastoread la grey de Dios que está ¿dónde? Entre vosotros. El anciano en la iglesia, el líder en la iglesia, no importa quién sea, tiene necesidad de ser pastoreado. No hay ningún creyente que no necesitemos ser pastoreados. Los que estamos en el cuerpo de ancianos de una iglesia, y sobre todo los que estamos a pleno tiempo en la obra del Señor, yo siento muchas veces una tremenda soledad de pastoreo, porque se da por supuesto que no tenemos necesidades en ese sentido. Tremenda equivocación. No hay ningún hombre en la iglesia de Cristo, ningún creyente, hombre o mujer, que no necesite una labor pastoral. Y los primeros que necesitan ser pastoreados con muchísimo cuidado son los propios ancianos del Consejo de Ancianos. El apóstol Pablo ahí en Hechos 20 dice: velad por vosotros y por todo el rebaño. Luego los ancianos de una iglesia tienen como ancianos al resto de sus colegas en el Consejo de Ancianos. De manera que no hay nadie sin estar sometido a autoridad en la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del anciano? Bueno, los requisitos del anciano comienza por cualidades personales, específicamente cualidades personales. La Biblia establece, tú tienes que leer 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, y encontrarás que la Biblia establece 4 grupos de requisitos para ser anciano de una iglesia, líder de conducción en una iglesia. Requisitos personales, requisitos familiares, requisitos sociales y requisitos de conducción. Vamos a analizar primeramente los requisitos personales a la luz de primera carta a Timoteo, capítulo 3. Requisito personal, el primero de ellos está en el versículo 2, que dice que el anciano debe ser sobrio. Esa palabra sobrio es un verbo, es una expresión metafórica, porque el antónimo de sobrio, ¿sabéis cuál es, no? Ebrio. Luego está diciendo que el hombre tiene que tener una mente equilibrada, ser capaz de razonar, ser capaz de tener dominio propio. Un borracho no tiene dominio propio,
Un sobrio tiene dominio propio. Mirad por favor 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Yo voy a pedir colaboración. Capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, aunque en la grabación no se oiga demasiado bien el versículo. Capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículos 6 al 8. Cuando tú estás medio dormido, no eres capaz de controlar lo que haces. Una prueba de ello es que cuando tú vas en un automóvil por la carretera, si te da el sueño, lo mejor que puedes hacer es arrimar el automóvil al arcén, a la banquina, no sé cómo llamáis acá, y descansar un rato, porque tú crees que vas, pero no vas. Los ancianos, la primera condición es una persona capaz de razonar claramente, de tener una visión sin condiciones. Ahora, hay otro aspecto ahí, saldrá también más adelante, y es no influenciable. El vino controla a la persona, lo influencia y es incapaz de razonar. El anciano tiene que ser un líder capaz de un razonamiento abierto. Segunda condición, versículo 2 también, prudente. Esa palabra significa de mente sana. Quiere decir que sea un hombre juicioso, un hombre ponderado, un hombre equilibrado a la hora de juzgar las cosas, un hombre discreto. Todo eso tiene que ver con la palabra, es la misma raíz. Un hombre que no se deja dominar por comentarios y que guarda absolutamente la confidencia que le hace. Uno de los grandes problemas de ancianos es la facilidad con que algunos consejos se dejan condicionar. De manera que viene por ahí alguien que tiene una cierta entidad, la merezca o no, sea verdad o no, y le dice a un anciano, ¿sabes que fulano tal? Y automáticamente el consejo se vuelca en esa dirección. No es así. Hay que ser absolutamente equilibrados y entender que cuando alguien te dice algo, nunca te dice el 100% de la verdad. Aunque no quiera hacerlo, siempre hay un subjetivismo en todo aquello que tú estás declarando. Por tanto, necesitamos conocer todo el panorama amplio de la cuestión, investigando en otra dirección opuesta, contraria a aquello que hemos recibido. Otra cosa importantísima es que este hombre, el anciano, sea capaz de guardar un secreto. ¿Por qué motivo hay iglesias en donde los creyentes no confían nada personal a sus ancianos? Le preguntas al anciano, ¿tú dijiste algo de esto a alguien? No, ni a tu esposa. Se lo dije en confidencia. Y la esposa se lo dijo en confidencia a su mamá. Y la mamá se lo dijo en confidencia a su hermana. Y la hermana se lo dijo en confidencia a su cuñado. Y el domingo, cuando entra la pobre víctima a la iglesia, se encuentra con toda la congregación que dice, cuánto siento lo que te ha pasado. Pero ¿quién te lo dijo? El anciano tiene que ser capaz de guardar la confidencia, prudente, y además esa prudencia le lleva también a otra cosa, ¿sabes? Estar dispuesto a aprender. No hay nadie en el mundo que no necesite aprender. Y si alguien cree que sabe todo, no sabe nada como debe saberlo. No hace falta que os recuerde aquella frase tan famosa del filósofo griego que dijo un día en respuesta, yo solo sé que no sé nada. Tuve la bendición grande de estudiar durante 7 años con el doctor Francisco Lacueva. Francisco Lacueva era un hombre que sabe, yo no sé cuánto, no sabe cuánto sabe, exactamente. Pero Francisco Lacueva era un hombre que predicaba en nuestra iglesia el estudio bíblico semanal. Bajaba del púlpito y un hermano sencillito de la congregación le decía, don Francisco, le he estado escuchando, ¿usted cree que el texto tal puede relacionarse con lo que usted dijo? Y don Francisco, que sabía lo que no sabía, le decía, pues no sé, lo veré y le diré algo el jueves. Y cuando don Francisco subía al púlpito el jueves, si el texto tenía que ver con eso, decía, el hermano fulano de tal me enseñó el jueves pasado que hay un texto. Sí, señor. Hay escritores que copian de otros y no ponen una nota al pie de página. Esta es una inmoralidad, ¿entendéis? ¿Para qué? Para que se crea que sea... Y dice, oye, yo he leído esto en otro lado. Oh, fíjate.
¿Quién copió aquí? Bueno, seguramente que copió este, porque este es del siglo pasado, así que... Un anciano capaz, equilibrado, que sepa dónde está. Otra característica, decoroso, quiere decir de conducta ordenada. El anciano tiene que ser ordenado él, si quiere poner orden en la iglesia. Esto es vital. Yo a veces veo a un padre que dice a su hijo: quiero que recojas tu habitación. Y el hijo entra en la habitación del padre. ¡Oh! Quiero que doble los pantalones cuando te acuestes. Y el hijo entra en la habitación del padre y ve que en la alfombra al lado de la cama quedó el pantalón según lo sacó el día anterior. No puedes pedir orden si tú no eres ordenado. Además, decoroso quiere decir que se comporta con una educación exquisita. Esto tiene que ver incluso con la ropa. Una ropa desastrosamente presentada no es buen testimonio para el que lo lleve. Cuando yo estaba en la empresa, yo he estado por años en la empresa, cuando salí al ministerio estaba en la dirección general de un holding con 13 empresas. Cuando alguien venía a visitarme y entraba por mi despacho, ¿tú sabes lo primero que yo le miraba? ¿A dónde miraba yo? ¿Qué os parece? A los zapatos. Si esos zapatos no estaban limpios, ya tenía el calibre de la persona que venía. En la iglesia de Cristo, los ancianos tienen que ser ejemplo en todo, incluso en el vestir, si quieren llamar la atención con autoridad en ese sentido. Tienen que ser, hay muchas cosas ahí, dejémoslo. Tiene que ser hospedador. El texto griego dice literalmente hospitalario, amigo del extranjero. En la iglesia, los primeros que deben dar su nombre para hospedar a alguien son los ancianos de la iglesia. Si tienen posibilidad, si hay otros hermanos que tienen más posibilidad, también pueden delegarlo, pero tienen que ser ellos. Pongo un simple ejemplo, yo no sé si funcionáis aquí. En nuestra iglesia hay un grupo de orden y servicios. Viene fulano y tal durante una semana. Entonces, orden y servicio tiene que organizar toda la historia. Una de las cosas que tiene que organizar, ¿sabe lo que es? El hospedaje. Yo estoy exagerando las cosas, pero es para que me entendáis. Yo sé que solo queda el 50%, de modo que si no exagero no queda nada. Le das la lista. Lunes se anuncia el domingo en la iglesia: viene el hermano fulano, por favor, los que quieran recibirlo para comer, para cenar. Lunes, ¿cómo va la lista? No tengo nadie. Martes, no tengo nadie. Miércoles, no tengo nadie. El jueves, apúntame a mí. El anciano se ha apuntado. El jueves. La lista debiera estar llena el lunes e ir cediendo espacios a los que tienen o quieren el privilegio de hospedar. Que sea hospedador. En mis tiempos no había en España la 10ª parte de las comodidades que hay hoy, pero no había problema de hospedaje. Yo recuerdo haber dormido una vez en una iglesia cercana a la nuestra en sus conferencias anuales, y llegamos allí, nos quedábamos 6 jóvenes sin cama. Los jóvenes casi nunca nos quedamos sin cama, porque dormimos en un banco, si es necesario. Pero una hermana de la iglesia dijo: yo me llevo a los 6. Y el pastor de la iglesia le dijo: ¿pero tiene sitio para 6? Sí. Allí nos llevó al desván de su casa. Había 2 camas antiguas de matrimonio, 2 gigantescas camas. Pegó las 2 camas, una a la otra. Puso los colchones en sentido contrario a la cama. Y allí, en 2 camas, hemos dormido 6 aquella noche. No dormimos ninguno de los 6. Pero la hermana tuvo la tremenda intención de hospedarnos. Hermanos, a medida que el tiempo pasa y el confort de la vida se hace más real, somos más egoístas, porque no queremos compartir lo que sentimos como nuestro. Un anciano tiene que ser hospedador. Luego, el anciano no sea dado al vino. Ahora, Pablo recomienda a Timoteo que beba un poco de vino a causa de tus enfermedades. No dado al vino. No codicioso, versículo 3, de ganancias deshonestas. ¿Sabéis que esa frase no está en los manuscritos mejores y debió haber sido tomado por un copista de los diáconos? Que dice no sean... Pero es igual, es igual. Un problema de diácono es también un problema de anciano. No ser dado a ganancias deshonestas es no utilizar
el oficio para prosperar en la iglesia. ¿Cuántas veces hay gente que se amarra a la poltrona? ¿Sabéis lo que es una poltrona? No, al sillón. Poltrona es un sillón comodísimo, sillón imperial. Hay muchos que se amarran al sillón del anciano para hacer algo. Sin el sillón no son nada. No seas así, dice el apóstol Pablo, no dado a ganancias codiciosas. No querés tener el primado en la grey, eso es pecado. El único que tiene primado en la grey, ¿quién es? El gran pastor de las ovejas, porque la grey es suya. Versículo 3, amable. Amable quiere decir una persona indulgente, conciliadora, un hombre capaz de sufrir agravios, un hombre dispuesto a que lo pisen si es necesario. Un pastor de una iglesia cercana a la nuestra decía: el anciano debe estar dispuesto a ser la alfombra de la congregación. Pero Dios me libre a mí de poner los pies encima de esa alfombra. El hombre capaz de aguantar. Lo contrario al Diótrefes del Nuevo Testamento. Diótrefes no aguantaba la más mínima oposición en la iglesia. De otra manera, Diótrefes es el clásico anciano que dice: aquí mando yo. Y aquellos que no estén de acuerdo, ahí está la puerta. Claro, para una iglesia que tiene un anciano de este calibre, Dios le da la bendición de un prado frente a la iglesia, para que se reúnan allí tranquilamente en el nombre del Señor. Amados hermanos, el anciano tiene que ser honesto. Honesto significa íntegro delante del Señor. El anciano tiene que ser amable, indulgente, conciliador, y tiene que ser, versículo 3, apacible. ¿Tú sabes lo que es apacible? Es el que busca la paz y la sigue. Lo contrario a apacible es peleón. Un hombre dispuesto a dar puñetazos al que se opone, es lo que dice el texto griego. Puede ser que no esté dispuesto a pelearse a puñetazos. Yo no creo que haya ningún anciano que esté dispuesto a darse unos golpes con ninguno de la iglesia, esto está claro. Pero no esté dispuesto incluso a confrontaciones dialécticas. ¿Cuántas veces hay un verdadero escándalo en una iglesia, no por piñas de puños, sino por piñas de lengua? Y esto produce una tensión tremenda. Una buena traducción sería esta: un hombre que escapa a las peleas, no amigo de contiendas.